Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que tengan un buen provecho en este roundup, que tendremos una sesión bastante especial, porque bueno, estamos a 3 días de las elecciones nacionales, y por tanto se nos hizo muy valioso e importante poder hacer abrir un espacio de la discusión al interno de la institución sobre este proceso, que es un poco inédito. Lo que han sido, ¿verdad?, los procesos electorales en Costa Rica. Y entonces, bueno, trajimos a una especialista de lujo, a la máster Carolina Ovares Sánchez, y ella nos va a dar esta conferencia sobre el análisis sobre el panorama electoral de Costa Rica de cara a las elecciones nacionales de 2026, dimensión política de las elecciones. La máster Carolina Ovares Sánchez es, magíster en Ciencias Políticas y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Argentina. Es bachiller en Sociología y licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Y su trabajo se centra en el área de Sociología Política, la ciencia política y la sociología jurídica, con énfasis en la relación entre política y justicia, los mecanismos de democracia directa y la representación política de la juventud. Carolina es docente en la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, ambos de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con publicaciones indexadas, capítulos de libros y ha desarrollado proyectos de investigación. Además, realiza análisis político electoral en medios de comunicación nacionales e internacionales. También es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Y bueno, le dejo la palabra a la profesora Carolina. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y también provecho en esta hora de almuerzo. Bueno, voy a iniciar mi presentación. La idea de hoy es conversar un poco sobre contexto, reglas del juego, situaciones que se han dado que por algo hemos estado señalando que posiblemente sean unas elecciones inéditas en Costa Rica. Y esa es la pregunta, si se avecinan o no unas elecciones nacionales atípicas este domingo, primer domingo de febrero, que son las elecciones. Y aquí hay 6 puntos que podríamos iniciar la conversación. La candidatura oficialista, que es Laura Fernández, es de un partido creado en el año 2022, ya eso te dice que es un partido recién creado, digamos, es un partido que no tiene casi nada de existir, Pueblo Soberano. Previo a eso, el año pasado, de manera inédita, tuvimos solicitudes de levantamiento de inmunidad del actual presidente Rodrigo Chávez, cosa que no había sucedido en la historia del país, al menos desde la fundación de la Segunda República, en 1949. Es un presidente muy popular y no hay reelección consecutiva. Y eso es muy importante para entender frente al fenómeno que estamos presentes en este proceso electoral. Y también el Poder Ejecutivo es un eje pivotal de la campaña. Ha estado presente. Tanto ha estado presente la figura presidencial como en general el Poder Ejecutivo, que podríamos adelantar que estas elecciones, posiblemente uno de los principales cribajes, es decir, los temas que vayan a definir la decisión del electorado, no es si te gusta o no la candidatura oficialista o el resto de candidaturas, sino chavismo o antichavismo. Chavismo, en nuestro caso, es con S, no con Z. Ese es en Venezuela. Pero se llama igual, Chávez. Algunos aspectos básicos, de manera muy introductoria, esto voy a pasar rápido, posiblemente ustedes ya sepan. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Artículo 1 de la Constitución nuestra. El gobierno es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. No es un Estado laico, artículo 75 de la Constitución. Las elecciones son simultáneas, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, es unicameral. Se realizan cada 4 años, las municipales no son simultáneas, y nuestro régimen de gobierno es presidencialista, como todo en gran parte de América Latina. Es unicameral, a diferencia de otros países de América Latina que tienen cámara alta y cámara baja, en este caso es solo una cámara con 57 escaños o curules, diputaciones. El sistema de partidos es multipartidista, no tenemos un bipartidismo, es decir, no hay una fuerza, o al menos hasta desde el inicio de los 2000 en adelante hasta el 2026, que más bien
Previo sí hubo un bipartidismo, ahora nuestro sistema de partidos es multipartidista, y una erosión de las lealtades partidarias. Y estos otros que voy a pasar no son tan importantes. Es una democracia consolidada. Eso supongo que lo que ustedes han escuchado, entre otras, bueno, cuando uno está afuera siempre dicen Costa Rica, qué playas más lindas, pero ya en temas políticos es una democracia consolidada, y en efecto lo es. Certeza de la regla, incertidumbre de los resultados. Sabemos cuáles son las reglas del juego de antemano, no sabemos cuáles son los resultados hasta el día de las elecciones. Y los actores políticos perdedores aceptan la derrota cuando las votan en contra, ¿no? Que eso es muy importante, pasar frente a una democracia, al menos en términos electorales, consolidada. Es estable desde 1953, hemos tenido 18 transiciones pacíficas del poder, este es el proceso electoral número 19, la mayoría con alternancia en el partido, en la presidencia, y no hay reelección consecutiva. Y las elecciones han sido la institución central en la cultura política de Costa Rica, o lo habían sido. Y si bien el Poder Ejecutivo cumple un papel central, no ejerce un rol dominante, a diferencia de otros presidencialismos de América Latina, como Ecuador, como Chile, Argentina. Nuestro presidencialismo es débil en el control legislativo y desde el control del Ejecutivo que puede hacer política pública. Típico ejemplo, no existe el decreto ley, por ejemplo, como sí existe en Argentina. Y pueden ver con solo las banderitas de colores que ha sido una alternancia. Acá, sin duda, hay una fuerza que ha estado muy presente en nuestra historia política, que es el Partido de Liberación Nacional, que es el color verde y blanco. Esta es la época dorada del bipartidismo, que tampoco fue mucho. Después ya empezó a romperse el bipartidismo y ya se dio más alternancia. Desde 2014 lo que hemos visto es otro tipo de fuerzas que llegan, políticas que llegan al Ejecutivo. Bueno, como ya les indiqué, elecciones cada 4 años, un poco más de contexto. En el caso del Poder Ejecutivo, el ganador se lleva todo. Eso sí, tiene que obtener al menos el 40% de los votos válidos de la totalidad de las personas que vayan a votar en primera vuelta. Si no, tenemos una segunda vuelta, ronda o balotaje 2 meses después. Eso en América Latina es el periodo, excepto creo que Ecuador, creo que es otro que lo tiene también más largo, entre primera y segunda vuelta. En el caso de la Asamblea Legislativa es proporcional, las circunscripciones son plurinominales, es decir, más de 2 se escogen por circunscripción, más de 2 puestos, a diferencia de presidencia que es 1, bueno, la fórmula presidencial, y nuestra fórmula electoral la ARE modificada. DONT es la que es más usual en América Latina, en nuestro caso es ARE, pero es proporcional. Eso es decir que hasta cierto punto le da una representación a minorías en el Congreso, minorías numéricas. En términos de administración electoral, el árbitro es el Tribunal Supremo de Elecciones, o el TSE. Nosotros tenemos la matriz latinoamericana, que es una institución autónoma diferente al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, quien administra elecciones y también ejerce justicia electoral. En nuestro caso, el árbitro del juego ha sido muy importante porque surgió más bien posterior a la guerra civil, que la guerra civil en parte se dio por un fraude electoral, y de ahí surgió un instituto autónomo que lo dicen los rankings a nivel internacional, y con uno de los mejores, al menos en términos de administración electoral, los que mejores organizan elecciones. Si bien América Latina ha aprendido a contar bien los votos después de todas nuestras transiciones no pacíficas necesariamente hacia la democracia, Costa Rica, mucho antes de las otras transiciones a la democracia, en América Latina cuenta muy bien los votos. ¿Y esto qué quiere decir? Que la voluntad del pueblo elector, de las personas que fueron a decidir, es lo que se refleja en los resultados oficiales. Y eso se lo debemos a un Tribunal Supremo de Elecciones que ha tenido una enorme carrera y ha logrado profesionalizarse, es autónomo, es
independiente. Y eso no lo decimos solo por orgullo costarricense, sino que lo dicen los rankings internacionales, lo dicen todas las observaciones a nivel de observación electoral a nivel internacional, siempre resaltan la solidez e imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene rango constitucional, por eso se nos dice que es un cuarto poder, si bien en la Constitución nos dice como tal, actúa como un cuarto poder, y hoy en día la cabeza del Tribunal Supremo de Elecciones es Eugenia Zamora, que es la primera mujer presidenta del organismo electoral. Bueno, esto ya dijo un poco que es el tribunal, voy a pasar. Y Costa Rica, pues ustedes saben, es un país no solo pequeño en extensión, pequeño en población, y de ahí que nuestro electorado son 3.700.000 y el resto de personas, bastante paritario entre hombres y mujeres, aunque hay más mujeres que hombres en una visión binaria. Y también tenemos voto en el extranjero en presidenciales. Y el 44% del padrón se encuentra ubicado en un grupo de edad comprendida entre los 18 y 39 años, que es importante el tipo de, en términos sectarios, el electorado que posiblemente define el resultado electoral. También hay voto en centros penitenciarios, las personas privadas de libertad tienen derecho al voto, y en centros ya más hogares de larga distancia para adultos mayores, zonas indígenas y en centros de salud mental. Y hay 2.100 centros de votación en el país. Usualmente tenemos un centro de votación muy cerca de donde vivimos, en términos de administración electoral. Usualmente votamos en escuelas o colegios, por eso hay tantas juntas receptoras de voto y una enorme cantidad de papeletas que se han inscrito. Ya se están repartiendo lo que se conoce como las tullas, que son estos bultitos o salveques, mochilas, donde van las papeletas, boletas, como denominan en sus países, en todo el país. Y después, bueno, ustedes pueden buscar fotos en internet, que realmente es algo, me parece simbólico y bonito de ver, porque es usualmente ciudadanos o ciudadanas a quienes se les entrega el material electoral, lo tienen que custodiar y el día de las elecciones, antes de las 6 de la mañana, lo llevan a los centros de votación. La administración electoral en Costa Rica, si bien el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un rol clave, también la vigilan los partidos políticos y la ciudadanía, que son los que forman las juntas rectoras de votos. Sin embargo, a pesar de este panorama lindo que les di, podemos pensar si hay o no problemas en el paraíso. Veamos participación electoral. Costa Rica no tiene voto obligatorio asociado a sanción. Es decir, no pasa nada si no vamos a votar, excepto obviamente que incumplimos nuestro deber cívico, pero no hay sanción monetaria ni de ningún tipo. Nunca ha existido voto obligatorio. A pesar de eso, como ustedes ven en este gráfico, que la línea gris es participación, la línea negra es abstencionismo, en los años 70, en los años 80, incluso al inicio de los 90, en el 94, un 80% de la población participaba. Es un montón para un país que no tiene voto obligatorio. Panamá tiene un comportamiento similar. Pero eso empezó a cambiar a finales de la década, a finales del siglo pasado, y nunca se recuperó. Hubo una diferencia de 10 puntos porcentuales en participación en el año 98, o sea, el momento del abstencionismo, y lo que hemos visto, la tendencia es que el abstencionismo ha crecido. Hay una serie de picos, pero se ha mantenido, e incluso en el 2022, en el último proceso electoral, un 60% del padrón fue el que fue a votar, 6 de cada 10 personas, es decir, 4 de cada 10 costarricenses no fueron a votar. En segundas vueltas el comportamiento es diferente, ahí aumentó un poco más el abstencionismo, en cambio, a diferencia del 2018 que disminuyó. 2018 fue una elección muy polarizada y la polarización aumenta la participación. 8 de cada 10 personas no se siente identificada con ningún partido político. Y eso es algo que a mí me resulta interesante hacerlo. Yo doy clases en la Escuela de Ciencias Políticas, son estudiantes que de alguna forma les interesa algo de la política. Yo asumiría, doy un curso de partidos políticos y les pregunto
si tienen simpatía partidaria, y usualmente es una minoría la que me dice que tiene alguna simpatía y aún menos que milita en algún partido político. Bueno, los datos de la realidad nos dice esto, solo 8 de cada 10 personas, pero 8 de cada 10 personas no tienen, es decir, solo 2 de cada 10 se identifica con algún partido político. ¿Y esto por qué es importante? Porque la identidad partidaria es una motivación del voto. Y además porque ya te arregla tus preferencias y atajos de información, etcétera, vas y votas por el partido del que sos parte, del que te sentís identificado. Pero si no te has identificado por ningún partido, la motivación del voto se vuelve más compleja. ¿Por qué ir a votar? O incluso explicar por qué es que las personas van a votar. Las instituciones menos valoradas por la ciudadanía son los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Eso es una nota que se le da, 10 es la nota máxima, 0 es la peor nota porque no tendría ningún tipo de calificación. Y se le pregunta a la ciudadanía, son estudios de opinión pública, y nos dice que solo una nota de 4.6, ni siquiera ampliación convocatoria en el consenso costarricense podría ir. E igual la Asamblea Legislativa. ¿Quién conforma la Asamblea Legislativa? Los partidos políticos. Porque en Costa Rica los partidos políticos tienen el monopolio de representación. Entonces, sin duda sí, hay algún problema cuando las dos instituciones centrales en una democracia representativa están tan mal valoradas. Y esos son datos de enero de este año, de la encuesta que salió ayer, o antier, la última encuesta que salió en intención de voto. Sin embargo, podríamos decir, bueno, tal vez no todo es tan negativo, porque la ciudadanía sigue apoyando a la democracia. La típica pregunta, si usted apoya o no a la democracia, o es preferible a cualquier otra forma de gobierno, más de un 70% de la población señala, 7 de cada 10, 7,5, pero una persona no se puede dividir en la mitad, 7 de cada 10. Podríamos pensar, bueno, parece que hay una reserva democrática en Costa Rica. Sin embargo, también podríamos estar frente a un fenómeno en que hay una reinterpretación de qué se entiende por democracia, más funcional. Si considero que la democracia está dándome los bienes a los que yo espero que la democracia me dé, voy a tener mayor apoyo. Y esto se puede traducir en que si hay una demanda de orden, porque hay un problema de seguridad como tiene Costa Rica, y estás asumiendo que el gobierno te está dando ese bien, te está satisfaciendo ese bien, vas a apoyar la democracia. Y eso es una explicación, por ejemplo, que se da, si ustedes ven el dato en términos comparados en El Salvador, que hay, es muy parecido, es porque el orden, que es una demanda que hay, con todas las críticas que se le puede hacer, una gran parte de la ciudadanía salvadoreña está considerando que se satisface su demanda de orden. Y esto puede estar sucediendo en Costa Rica. Dicho apoyo puede convivir con interpretaciones funcionales del régimen democrático, más asociada a demandas de soluciones inmediatas que otra noción de democracia que es más afín a pesos y contrapesos y control del poder. Y esto me parece importante porque cuando se le pregunta a la ciudadanía cuál considera que es el principal problema a nivel de sociedad que estamos viviendo es la seguridad o la crisis de inseguridad. Bueno, y los datos lo respaldan. Costa Rica tiene una tasa de homicidio de 16.7 por cada 100,000 habitantes. Que yo no soy experta en seguridad, pero eso es un dato muy problemático. Mucho. Y eso se ha incrementado, como ven acá, desde el 2022 para acá. Entonces, pensaríamos que hay una demanda de seguridad y si hay una propuesta de gobierno que está diciendo, ahora en las candidaturas, que va a ofrecer solución a esa demanda, es algo que posiblemente también influya en los resultados electorales. Incluso esté presente en la campaña y lo ha estado. ¿Cómo llegamos al proceso electoral? Esas son imágenes de un periódico que es una caricatura que me parece interesante porque
dice mucho de la imagen del banderazo de salida en las elecciones, que fue en octubre, que sin duda la candidatura oficialista, que es esta caricatura que está acá, tenía un gran impulso y lo siguió manteniendo. Un impulso sostenido, como vamos a ver, porque ese es un gobierno muy popular. Y esto se refleja en los datos de intención de voto. Datos fueron los del 27 de enero, la última encuesta que salió, porque ya ahora estamos en veda, entonces ya no se pueden publicar encuestas. La candidatura oficialista estaba teniendo un 43% de intención del voto. Si las elecciones fueran el 27, cuando se tomaron los datos, 27 de enero, Laura Fernández sería la presidenta del país, porque llega el 40% de los votos válidos, o sea, con las reglas del juego. Eso sí, todavía el resultado es incierto, porque el último resultado va a ser lo que se dé el domingo, pero también porque hay un 25% de personas indecisas. Y los procesos electorales costarricenses se han caracterizado porque en la última semana hay mucha volatilidad, es decir, las personas cambian de decisión. O se deciden también en la última semana. Posiblemente muchos de esos se decidan no ir a votar, eso es cierto. Algunos posiblemente cambien su preferencia. Veremos el primer domingo. Pero esta es la fotografía que hay según la última encuesta, donde ella va arriba de la candidatura oficialista y las otras candidaturas van muy atrás. Esto es algo que también vuelve muy atípico en nuestro proceso electoral, porque nunca ha sucedido en los últimos tiempos que haya tanta diferencia entre el primer y segundo lugar según las encuestas de intención del voto. Es cierto, las encuestas de intención del voto no logran acá acercarse mucho a los resultados de las elecciones. No es algo, están bien metodológicamente hechas, pero es que es difícil captar la decisión. O sea, encuestas electorales son muy difíciles, y políticas es difícil captar realmente la posición de la ciudadanía, pero son encuestas, no son panes, son encuestas con un muestreo probabilístico, o sea, un muestreo normal, hecho. Se hacen 1.500, por la ley de grandes números se sabe que eso es un número suficientemente necesario para que sea representativo para la población, no se requiere hacer más porque para eso sería un censo, así que metodológicamente son bien hechas. Y si ustedes tienen dudas de la metodología, se van a la ficha una bien encuesta tiene que tener una buena ficha metodológica y ahí explica cómo es el procedimiento. Entonces no es panel, es un muestreo normal, representativo, digamos, normal en el sentido representativo, y esta es la última fotografía que tenemos. Fotografía, no van a predecir, van a cambiar estos resultados, pero van a cambiar en que puede ser que la candidatura oficialista incluso tenga más votos o menos, veremos. Podemos que crezcan alguna de estas dos, Álvaro Ramos, que Ariel, no es tan claro el panorama, porque además todavía estamos en debates, hoy hay un último debate y esos influyen hasta cierto punto en indecisos. Y como ven, ¿cómo es la oferta electoral? No podríamos preguntarnos, ¿qué está pasando en la oferta electoral? Y ¿cuántas candidaturas compite? ¿Qué tan concentrado o disperso está el voto? ¿Y qué implica para una gobernabilidad? 20 candidaturas, es una oferta electoral enorme, porque a mayor cantidad no es necesariamente mayor pluralidad. Y además la misma ciudadanía lo está diciendo, el resto de candidaturas en la intención de voto, ya a enero, no están dentro del margen de error. Las que están fuera del margen de error es las de la línea roja para arriba. El resto de personas van a obtener una mínima cantidad de votos, no van a tener ni siquiera financiamiento por lo mismo. Así que esta es una oferta fragmentada, dispersa, pero aún así, y eso es un comportamiento usual, la ciudadanía concentra el voto en un cierto grupo de candidaturas, el resto han dejado de importar. Así es como es la papeleta, es una muestra, así vamos, o boleta. Nuestra es boleta única de papel, no es una boleta partidaria, es decir, todas las opciones están en el papel que nos entregan y nosotros tenemos que, con una X, seleccionar.
Y esta es la de diputaciones, son 7 provincias. Yo pues escogí la de San José porque es donde yo voto, pero usualmente en todas las provincias es así. Ahí votamos por listas cerradas y bloqueadas. Entonces lo que escogemos es un partido político. Y intención de voto para diputaciones, también hay un cierto grado de incertidumbre. Además estos son encuestas nacionales, es decir, tendrían que hacerse encuestas provinciales para acercarse un poco más cómo va a estar el comportamiento. Pero viendo tendencias y conociendo las reglas, yo auguro que no va a haber no es un Congreso tan fragmentado, principalmente porque estamos frente a un fenómeno muy inusual de los últimos procesos electorales, que haya una fuerza electoral que sea tan hegemónica, que concentre tanto apoyo. Si bien nuestra fórmula es proporcional, si el Partido Pueblo Soberano tiene más de un 50% de los votos válidos en alguna de las provincias, se va a llevar una gran cantidad de curules. Por eso depende mucho de los votos válidos, de la participación por provincia. Pero es atípico porque la diferencia, igual acá, entre el primer y segundo lugar es demasiada. 20% de votos es demasiado. No es usual eso, verlo. Escenario de candidaturas, según la última encuesta del CIEP, esas son las 3 personas que están más arriba. Ahorita vamos a ver un poco las otras. La que está acá a la izquierda es Laura Fernández, es la candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, exministra de este gobierno, y es la delfín del presidente actual. Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, la fuerza política tradicional costarricense, que según los datos posiblemente sea el peor resultado electoral que tenga Liberación Nacional. Veremos. Y eso es algo que, pues, es lo que estamos viendo las tendencias, que es la debacle de las fuerzas tradicionales políticas. Y posiblemente un realineamiento electoral partidario. La otra candidatura es Claudia Dobles, del Partido Acción Ciudadana, que ya va en coalición, que se llama Agenda Ciudadana, ex primera dama del gobierno pasado, y esto es importante porque ella ejerció, ser primera dama es un rol ya político, en el caso de ella aún más porque ella sí tuvo un rol de crear política pública, en temas de infraestructura, por ejemplo, ella tuvo un proyecto muy importante del tren. La dificultad que tienen Álvaro Ramos y Claudia Dobles es que la etiqueta partidaria, Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana tienen una alta tasa de rechazo para la ciudadanía. Entonces, un escenario complejo en segunda vuelta contra Laura Fernández, si es que hay segunda vuelta, realmente otro escenario de bastante incertidumbre. Pero no son los únicos, también está Ariel Robles, la foto no se ve muy bien, del Frente Amplio, el partido de izquierda costarricense histórico, desde 21 años que tiene de existencia, 34 años, un diputado de oposición, educador también, que según los datos que hay, posiblemente sí logren tener una buena representación en la Asamblea Legislativa. Este otro es Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, el otro partido de la época dorada del bipartidismo, pero según vimos en los datos, apenas acaba de pasar el margen de error. También esto nos dice algo de la debacle de nuestros partidos políticos. Y José Aguilar Berrocal, que está cumpliendo el rol del outsider de derecha, que conociendo datos de participación de otros sociopolíticos de la ciudadanía, se esperaba un outsider de derecha que surgiera. Bueno, y está surgiendo. Y Laura Fernández, que ya es la candidata oficialista. ¿Qué ha pasado en las campañas? Bueno, esta yo la tomé de la red social de ella, de su perfil, si es que son imágenes tomadas de ahí. Y eso es lo que la narrativa fuerte en la campaña electoral ha sido, que es la continuidad. Ellos mismos lograron posicionar esta narrativa de chavismo-antichavismo. También la idea de tener 40 diputados, hay 2 números mágicos en la Asamblea Legislativa nuestra, 29 y 38, que son las mayorías. 29 la mayoría simple,
38 la mayoría absoluta. Con 38 votos puedes convocar una asamblea constituyente, con 38 votos nombras magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con 38 votos nombras la Contralora, que es como nuestro Tribunal de Cuentas, con 38 votos pasas cualquier ley que requiera. Mayoría calificada. Puedes pasar leyes para renovar reformas judiciales, que es algo que está muy presente en nuestra, no solo en nuestra narrativa de campaña, sino pues, en América Latina, ¿no? México acaba de tener una reforma judicial muy importante. Y somos la fuerza de la continuidad, y esto me parece muy simbólico, porque, bueno, los que sabemos, vamos a reconocer, costarricenses, vamos a ver que esta es obviamente la figura del presidente actual Rodrigo Chávez, y de la diputada oficialista Pilar Cisneros, que ha sido una de las dos personas que han sido muy importantes y presentes en esta campaña. También esto es La Nación es un periódico importante, de larga tradición costarricense, y eso también nos dice un poco lo que ha estado sucediendo, el conflicto que hay con los poderes. Cambio el resto de candidaturas, ahí van, vote sin miedo, cambio con resultados, pero bueno, esto parece que es lo que está decidiéndose en este proceso electoral. Contexto, la valoración del gobierno es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenés un gobierno popular, esto te explica mucho también cómo va a ser el resultado. Y estamos frente a un fenómeno inédito del último año de gobierno, que es usual que los gobiernos se desgasten. En el caso nuestro, el gobierno tiene en valoraciones positivas más de un 50%, o sea, más de la mitad de la población valora positivamente al gobierno. Pero no solo el gobierno como tal, sino la figura del presidente. Rodrigo Chávez tiene 59% de apoyo. Eso es un montón. Esta popularidad cualquier otro presidente latinoamericano se la desearía, porque es usual que se desgasten cuando tienen varios años en el gobierno. En este caso no. Y si gran parte de esa población que apoya al gobierno para ir a votar, se puede explicar también un poco por qué al menos hasta ahora estamos viendo esta intención de voto. Hay otros temas de economía y desempleo que no traje por tiempo, pero que también son datos que pueden explicar un poco el contexto. Podríamos pensar que riesgos o no, dependiendo de cómo lo miren, del debilitamiento del Estado de Derecho y riesgos democráticos. Porque otro aspecto del contexto interesante es que hemos tenido un conflicto entre poderes inusual que se ha profundizado. La narrativa que ha tenido en conferencias de prensa el presidente ha sido de alusión de manera directa hacia la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y la Sala Constitucional. Son órganos de control. Y también, pues en la Asamblea Legislativa está la oposición. No solo eso, es inusual porque también con nombre y apellidos en sus conferencias de prensa hace alusión a funcionarios públicos, llamándolos la élite que captura el sistema. Y esta estrategia se puede dominar como trash talking porque hay una desacreditación sistemática o deslegitimación de estas otras instituciones, que también hay un riesgo de tensiones y de relación entre los poderes del Estado. Y no es algo que se me ocurre para venir a contar. Los datos no dan cuenta de esto. Hay alusiones directas a instituciones y jerarcas en conferencias de prensa, pero uno podría decir, bueno, pero hacer alusiones directas no necesariamente es algo negativo. El tema es que, según el programa Estado de la Nación, que es el gráfico de ellos, el porcentaje de comentarios negativos es mucho mayor que el de comentarios positivos. Ya eso sin duda lo que nos da cuenta es que estamos frente a una relación conflictiva, no solo tensa, sino conflictiva entre los poderes del Estado. Y es un patrón, hay un patrón discursivo en la estrategia, de la forma en cómo se refiere el presidente, porque es directamente el presidente, hacia los otros poderes del Estado. Entonces, más bien, convierte al Ejecutivo como en el fiscal
y el garante de todo el accionar de lo público, y ha logrado también, me da la impresión, y los estudios de opinión nos dicen, de colocar la idea de que la otra institucionalidad no está realizando las funciones que debería realizar. Y hay una serie, esto pues un montón de situaciones que nos dan cuenta de ello. Desde Casa Presidencial se participó en una marcha en contra del fiscal general. El fiscal general en el país es el que lleva los casos judiciales de corrupción contra los miembros de los supremos poderes, y lo que es usual es que participó directamente el presidente en la marcha. No, eso es algo que no habíamos visto. Entonces hay un conflicto abierto con el fiscal general, Carlos Díaz, con la Contralora y con el Tribunal Supremo de Elecciones, esta es la magistrada. Porque también se empezaron a dar muchas causas judiciales de corrupción, y por eso incluso se dio la solicitud de levantamiento de inmunidad al presidente. Estoy resumiendo un poco mucho, y pues una serie de hechos. Entonces estamos en un contexto en que la judicialización de la política y la política electoral. La Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de inmunidad. El año pasado, al final no se lograron los 38 votos para el levantamiento. El Tribunal Supremo de Elecciones también solicitó, por aparte, otro levantamiento de inmunidad. El Tribunal Supremo de Elecciones le dijo al Poder Ejecutivo, ya usted no puede hacer campaña. Eso ha pasado, o sea, ya cuando se inicia el periodo electoral, por el Código Electoral se prohíbe a la presidencia hacer campaña. Bueno, no, eso es beligerancia, siempre está prohibido. Se prohíbe en sus redes sociales hacer méritos de su política pública porque se puede ver como campaña, entonces no puede estar inaugurando obras ni cosas de ese estilo. Entonces lo que pasó fue que en diversas páginas de redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Pública se puso esta foto de que hay mordaza. Es decir, que el Tribunal Supremo de Elecciones no estaba permitiendo al presidente hablar. Después se presentó un amparo electoral contra el tribunal porque era defensor de los habitantes, y por eso señalo que estamos en un contexto de judicialización de la política electoral. Bueno, aquí son varios tipos de titulares donde se solicita el levantamiento, donde entonces el presidente cuestionó la imparcialidad del tribunal, porque el tribunal también solicitó el levantamiento por beligerancia, que no es un delito, pero es un ilícito. A diferencia de otros países, en Costa Rica está prohibido que los funcionarios públicos hagan campaña electoral, y en el caso del presidente está totalmente prohibido, no puede hacer campaña. Entonces, otra solicitud de levantamiento, conflicto entre poderes. E incluso se dio algo inédito, que el 30 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones sacó un video respondiéndole directamente al presidente. Pero bueno, todo esto que les estoy señalando se da en un contexto de desconfianza en las instituciones y una crisis de representación. Como les dije, eso es algo que los otros órganos de control, vean que incluso el Poder Judicial también, la Asamblea Legislativa y los partidos, están muy deslegitimados frente a la ciudadanía. Y eso es algo que no es desde el 2022, es un proceso de deterioro que ha venido desde antes, que sin duda se ha exacerbado en este periodo. Hay una desconfianza también en los medios de comunicación. Eso es un estudio de opinión del ProLEDI, que es un proyecto de investigación en libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica, donde se preguntó a la ciudadanía si confía o no confía, y en el 2000, en general vemos que, este es el dato del 2025, en que la mayoría no confía en los medios de comunicación, es el rojo del 2025, pero sí logra confiar. O sea, es una diferencia entre medios de comunicación y quienes ejercen el periodismo, pero también porque estamos en un proceso de deslegitimación de ciertos medios de comunicación, que incluso ya es algo que estaba previo a este gobierno. Es algo que también nos debe llamar la atención y preocupar, porque al menos desde la percepción para la ciudadanía hay un riesgo en la libertad de expresión, y eso es algo que aumentó
en los últimos años. Entonces, muy en desacuerdo, muy en acuerdo, un 70% en el año 2025 te está señalando que está de acuerdo con la frase que la libertad de expresión está en peligro. E incluso también hay miedo de expresar opiniones en redes sociales por la violencia que se ejerce en redes. Pero vemos que está muy polarizada la posición de que si el gobierno respeta la libertad de expresión. Un 50 dice que sí, más o menos, un 50 dice que no. Aunque sí parece que hay mayor acuerdo que el presidente ha respetado el trabajo de los periodistas y medios de comunicación. Bueno, eso ya que les señalé. Otro estudio que también dice que hay una desconfianza en los medios de comunicación. En los partidos y la asamblea, que incluso cuando se califica por jerarca, eso es otro estudio, pero refuerzo lo que les señalé previamente, que hay una diferencia, una popularidad del presidente con respecto a otros miembros del gobierno y otro tipo de jerarcas. La idea de los 40 diputados también es algo que, un dato que puede llamar la atención de este proceso electoral para después evaluar cómo quede conformado el Congreso, es que en este nuevo periodo constitucional, que es de 4 años, se tiene que renovar Corte Plena la mitad. Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, formada por 22 magistrados de salas de casación y la sala constitucional, que todo está dentro del Poder Judicial en el caso costarricense. 14 de los 22 magistrados deberán enfrentar un proceso de reelección. Si tenés una fuerza hegemónica, una coalición gobernante muy hegemónica en la Asamblea, se va a estar frente a un proceso de reestructuración de quienes lideran, están arriba en el Poder Judicial. Y esto genera un efecto dominó, porque también Corte Plena es el que nombra al fiscal general, Carlos Díaz, que les dije, que se le vence el periodo dentro de 2 años por ahí, y también Corte Plena nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, una renovación tan fuerte de Corte Plena va a tener este efecto dominó de una renovación del aparato institucional. También Reporteros Sin Fronteras ha publicado que Costa Rica cayó en el ranking de libertad de expresión. Esto es algo que ya les mencioné, un poco más de contexto. Y algo que podríamos pensarlo, dependiendo del resultado, si vamos a estar frente a una nueva era política o no. Si vamos a estar frente a una fuerza hegemónica no solo electoral, dominante, sino política, o si de fondo hay un movimiento social político más fuerte ya desde el apoyo de la ciudadanía, que nos lleva a pensar que estamos en la fundación de una tercera república. Y eso es algo que también ha dicho el mismo oficialismo, porque la idea de los 40 diputados, que supongo que cierra mejor que 38, también tiene, como les señalé, con 38 diputados puedes aprobar una ley, convocar una asamblea constituyente y cambiar la constitución. Y es algo que en campaña ha dicho la candidatura oficialista. Por algo, iniciamos señalando que posiblemente sean unas elecciones atípicas, no solo porque todo lo que está pasando en el proceso electoral, sino por el posible resultado que se dé. Y por aquí voy cerrando por si tienen dudas y comentarios. Gracias.